Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy quiero que compartamos un tiempo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestras almas, es el sustento, es la que nos guía en esta travesía hasta el cielo. El mundo está lleno de tinieblas. Y lo único que nos ayuda a mirar el camino es la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Yo quiero leer, para entrar en el tema, el Salmo 34, 18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he intitulado Caminando a través del dolor. Caminando a través del dolor. La Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo en la tierra tiene su tiempo, debajo del cielo tiene su tiempo. Y hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempo de abundancia, tiempo de escasez, tiempo de paz, tiempo de guerra. Y de acuerdo a esta máxima divina y al tiempo de crisis que se está viviendo en el mundo entero, es natural que todos hayamos pasado por tiempos de pérdida de algún ser querido o pérdida de algún bien material, de algún trabajo, pérdida de un negocio o pérdida de la salud. Entonces, todas estas pérdidas, todos estos dolores afectan nuestra vida integralmente en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces, en esos momentos de dolor o de pérdida, es necesario que le expresemos a Dios lo que nosotros estamos sintiendo, aunque ya Él lo sabe. Él nos entiende, y no solamente que nos entiende, sino que también nos atiende. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero el dolor no tiene por qué ser el final de tu historia, el final de tu vida o el final de la historia. Bendito el Señor para siempre. Aunque pareciera irreal, fíjame bien, Dios muchas veces, o sea, no sea entendible, para muchas personas, Dios muchas veces utiliza el dolor para purificarnos, para prepararnos y para bendecirnos. Parece una contrariedad, pero no lo es. Ya a medida que yo vaya hablando del tema, usted va a ir entendiendo lo que Dios trajo a mi corazón. Por eso que lo que yo acabo de decir es incomprensible y muchos pues se harán esta pregunta: ¿cómo puede Dios bendecir tu vida mientras estás en dolor? Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, en 2 de Corintios 7:10, digo: porque la tristeza, óigame, que es según Dios, porque hay tristezas buscadas por malas decisiones, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que sintió el hijo pródigo lo hizo recapitular su vida, recapacitar, y regresó a casa de su padre pidiendo perdón, pero ya estaba arrepentido. Solo le faltaba el perdón del padre. En Hebreos, Pablo también habla cómo sufrieron los
Los gigantes de la fe, en Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno, y vencieron al mundo con el instrumento y el armamento más grande que puede haber, la fe. Entonces aquí hay 4 formas que Dios usa, en que Dios puede usar el dolor para volver las cosas a nuestro favor. Primero, Dios está cerca y también sufre con nosotros. Cuando pasamos por momentos de dolor, sentimos que todos nos han abandonado, e inclusive Dios. Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero eso es contrario a la palabra de Dios y a la naturaleza de Dios, porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él está allí con nosotros. En esos momentos de dolor nosotros atravesamos por una especie de espejismos emocionales y no todo lo que sentimos es verdad. Esto le pasó a los discípulos cuando Jesús vino a ellos andando sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Lo confundieron con un fantasma. Óigame, porque estaban en una conmoción emocional. Y ellos eran pescadores. Ellos sabían lo que significa esa tormenta, porque muchas veces las habían atravesado. Escuche esto, Jesús nos mostró eso. Porque cuando los discípulos creían que ya todo había terminado, entonces apareció Jesús caminando sobre las olas del mar en tempestad para atenderlos, y no solamente para atenderlos a ellos, sino para levantar a un Pedro que se hundió y introducirlo de nuevo a la barca, y cuando él entró se hizo grande bonanza. Entonces lo confundieron con un fantasma. ¿Cómo es posible? Mire, Jesús nos mostró esto cuando resucita a su amigo Lázaro. En Juan 11:33 dice: cuando Jesús vio a María y a los judíos que habían ido con ella llorando, dice que llorando mucho, dice que se sintió muy triste y les tuvo compasión. Cuando Jesús ve a María, la mujer fiel, la que siempre se echaba a sus pies, cuando ve que viene con los judíos, y había una multitud de judíos en la casa de Lázaro, María y Marta en Betania, llorando y consolando a ellos, entonces Jesús sintió mucha tristeza, pero también sintió compasión. Nunca pienses que Jesús está ajeno a tu dolor o que no entiende tu dolor. Antes de que tú pasaras por allí, hace más de 2000 años, por allí pasó Emmanuel, por allí pasó Jesús, porque Él pasó primero por lo que tú estás pasando. Isaías 53:3 dice que Jesús era varón de dolores. Óyeme, varón de dolores y experimentado en quebranto. Tenía un doctorado, un PhD en quebranto. Obviamente, para poder entender al que sufre, hay que sufrir. Nadie puede dar lo que no tiene y lo que no conoce. Segundo, Dios usa el dolor para ayudarnos a crecer. Durante los tiempos de dolor, muchos compran muletas, otros alquilan sillas de rueda, pero otros, en cambio, desarrollan alas como águila para volar por encima
de la tormenta. Cuando las cosas van bien, nunca nos preocupamos por cambiar las cosas. Óigame esto. Si nosotros vemos que todo está bien, nunca nos vamos a mover a cambiar las cosas que están mal en nosotros. Porque hay bonanza. Muchas veces la bonanza, el silbo apacible, que no es el silbo de Dios, nos vuelve negligente, indiferente, nos vuelve descuidado. Por eso es que Dios muchas veces tiene que agitar alguna tormenta y lanzárnosla para que nos acordemos de Dios. Mire, sin el proceso de este que yo estoy hablando, José el patriarca nunca hubiera sido el gobernador de Egipto. Esa experiencia, el desprecio, el odio de sus hermanos, la envidia de sus hermanos, lo arrojaron a un pozo. Gracias a Dios que el pozo estaba seco, porque hubiera muerto ahogado. O si tenía agua, no sé, Dios la secó, porque ese no era el destino de José. Yo quiero decirte, tu destino está en las manos de Dios. Tú no vas a morir como el hombre quiere, como el diablo quiere. Tú vas a morir como, cuando y donde Dios quiera que tú mueras. Bendito sea el Señor. Sin el desierto, Moisés no hubiera sido jamás el libertador de sus hermanos israelitas de tierra de esclavitud en Egipto. Jesús perfeccionó su poder a través de la debilidad de Pablo. Le dijo, Pablo, bástate mi gracia. A Pablo no le agradaba tener ese aguijón. A nadie le agrada. Pero ese aguijón lo llevaba él en su cuerpo. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Entonces, cuando pasamos por el dolor, sufrimos una metamorfosis y nunca volvemos a ser igual. Porque cuando tú sales del foso de la desesperación, nunca serás el mismo que cuando entró allí. En Proverbios 20:30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y no quiero decir con esto que debemos tener una mentalidad masoquista, buscando dolores, flagelándonos nosotros mismos. Claro que no. La experiencia del dolor nos hace sensibles al dolor de otros. Nos da paciencia, nos da templanza, nos da misericordia y sobre todo nos da amor. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo tercero es que Dios nos da una familia como apoyo en medio del dolor. El propósito de Dios con la familia, ya sea natural o sea una familia espiritual, es que no estemos solos cuando tengamos que atravesar el valle de sombra de muerte o el valle de lágrimas. En Hechos 18, 9 y 10, ahí Jesús le dice a Pablo que iba rumbo a Roma. Era su último viaje. Iba rumbo al patíbulo, rumbo a su muerte. Él lo sabía. Jesús le dice en Hechos 18, 9 y 10 a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Y le dice el versículo 10, porque yo estoy contigo, eso es lo importante. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo de Dios. Hay un pueblo que intercede, aunque no sea el que esté sufriendo. Intercede por el que sufre, por el extranjero, por el preso, por el anciano, por el desvalido, por el enfermo. Entonces, cuando nosotros somos familia de Dios, somos el cuerpo de Cristo y estamos conectados unos a otros a través
del Espíritu Santo y lo que uno siente, lo sentimos todos igualmente. Eso lo dice 1 Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece y sufre, todos los miembros padecen con él. Entonces este texto nos dice que no deberíamos pasar solos por momentos de dolor. Pero hay algo que el enemigo logra en la gente, y es que en esos momentos piensa que el estar aislado es mejor. Cuando una oveja está herida y se aísla, es presa fácil del león, del lobo y de todos los animales voraces. Si tú te alejas, tú te desconectas del cuerpo de Cristo, tú estás en problemas. Tú estás en problemas porque solo no puedes. Nunca podrás solo. Cuarto, Dios usa nuestro dolor para ayudar a otro, porque nadie puede dar, como ya les dije, lo que no tiene y de lo que no ha vivido. Pablo amó a la iglesia ardientemente, porque en Gálatas 6:17 dice que él tenía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él era un apóstol, tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Y las marcas de un apóstol, siempre lo digo, no es Versace, no es Christian Dior. Las marcas de un apóstol es la misericordia, el amor por los perdidos, la humildad, es el reconocer que Dios es el que opera en nosotros. Así que no hay vaso, amados, más hermoso delante de Dios que aquel vaso que ha sido quebrantado en las manos del alfarero. Dios te quebranta para poderte modelar, para hacerte de nuevo conforme al modelo que Dios tiene. Obviamente que ese proceso de quebrantamiento es doloroso, pero te va a hacer crecer, te va a convertir en el vaso que Dios quiere. Entonces es en esos momentos de dolor que de verdad conocemos al Dios de consolación. ¿Cómo tú puedes conocer al Consolador si nunca has sufrido? ¿Cómo tú puedes entender que hay un Dios sanador si nunca has tenido y has vivido la experiencia de la sanidad divina? Dios nunca desperdicia un vaso porque no está conforme a su propósito. Él es suficientemente poderoso para transformarte a la imagen de su Hijo Jesús. Él nunca lo va a hacer. Él va a tomar tus heridas y va a trabajar en tus heridas, sana tus heridas, luego de eso te va a quedar solo las cicatrices, la experiencia de lo que viviste, pero una experiencia gloriosa de que Dios te sustentó en el lecho del dolor y te preparó para ir a por otros que están sufriendo. En 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nosotros podemos ofrecerle a otros el mismo consuelo que hemos recibido de Dios en nuestras tribulaciones. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces Dios usa tu dolor como un instrumento para ayudar a otros que están en dolor, que no conocen al Dios
que tú conoces. Entonces, los dolores son los síntomas. Nuestros ministerios, todos nacen de los dolores. Pablo dice, sufro cada día dolores de parto para que la gente se pudiera salvar. Así como sucede con la mujer en el parto, detrás de los dolores viene la criatura. Nada de Dios viene solo, viene con un precio de lágrimas, de dolor, de rasgar la vestidura, de echarse en polvo y ceniza y decirle, Dios, aquí vengo para que tú hagas lo que tengas que hacer en mí. Y este proceso, esta travesía de dolor estaba en tus planes. Gloria a Dios, porque yo lo necesitaba. Bendito sea el Señor. Salomón dijo, como le dije, que hay tiempo para reír y tiempo de llorar. Lo grande de esto es que cuando pasamos por ese momento de dolor, no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios caminará contigo a través de tu dolor. Aprenderás, crecerás. Quizás nacerá en tu corazón la misericordia que no tenías. Ahora puedes mirar a otros cuando están sufriendo, reflexionar por la experiencia que tú viviste. Esas son cosas que tenemos que hacer. Dios siempre estará contigo y te va a bendecir. El dolor en sí mismo no es un pecado, tampoco es malo, pero inexplicablemente el dolor produce un gozo que nadie puede entender. Imagínate Pablo y Silas en la cárcel de más adentro de Filipo, las espaldas chorreando sangre, heridos con brazos, su cabeza, su cuello y sus manos metidas en el cepo. El cepo es un instrumento de tortura. El cepo es un instrumento donde le metían los pies, los brazos y el cuello al reo. Y muchos de ellos salían paralíticos porque la posición le dañaba la columna vertebral. Allí estaban ellos, encadenados en el cepo. Ellos no llegaron llorisqueando ni quejándose. Hay gente, hermano, que se conoce porque vive quejándose, llorisqueando, llorando. Bendito sea el Señor. Estos hombres estaban heridos, puestos en presidio injustamente. Su único delito fue predicar a Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice que oraban a Dios y cantaban himnos y los presos los oían. Y a medianoche vino un terremoto, se abrieron las celdas y cayeron las cadenas de todo. Cuando tú estás en el dolor y sobre todo injustamente, tú tienes los cielos abiertos, tú clamas y no solamente tus cadenas caen, sino las cadenas de los que están contigo, de tus seres queridos. Bendito sea el Señor. Era la única manera de Dios salvar a esos presos, de que alguien fuera a la cárcel. Porque allá no llegaban. ¿Tú crees que estos predicadores de ahora se meten en las cárceles? Bendito sea el Señor. ¿Tú crees que estos predicadores de ahora, no todos, estos apóstoles de ahora, se preocupan por el que sufre, por el miserable, por el extranjero? Claro que no. Viven su vida cómoda, en su oficina, 5 estrellas, y con las manos grandotas, recibiendo todas las regalías que le da la gente. Viven para eso. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Le librará Jehová de los ejércitos. Así que es impresionante cómo nace un gozo en medio de la crisis, en medio del dolor.
Cuando encadenaron a Policarpo, lo amarraron de una viga y pusieron paja y hoja y rama seca y le dieron: Policarpo, te damos esta oportunidad, niega a Jesucristo y te soltamos. Y Policarpo le dijo: 80 y pico de años tengo sirviéndole a él y no me ha hecho más que bien. ¿Cómo yo voy a negar al que me ha hecho bien? Yo estoy dispuesto a morir por mi Señor, el que murió por mí. ¿Sabe qué hicieron? Prendieron la hoguera. Y la hoguera subió hasta, lo cubrió, el fuego cubrió su cuerpo. Pero ese fuego no se atrevió a tocar el cuerpo sagrado de un hombre que moría por la causa del Señor. Y como no moría porque no se quemaba, entonces le arrojaron una flecha y le partieron el corazón. Y del corazón, de su corazón salió chorro de sangre que apagó la hoguera. Esos son los hombres que no hay hoy en día. No quieren pagar un precio, no quieren salir a la calle a embarrialarse los pies, a que se le enloden las llantas de la camioneta último modelo. No saben lo que es el que sufre, porque están en cuatro paredes, con aire acondicionado, con gritos de júbilo, gritos de guerra, y todo eso es embeleco, y eso es entretenimiento, eso es show. Y se han insensibilizado del dolor de la gente. Por eso yo estoy aquí, para decirte que el Dios que estuvo con Policarpo está contigo y está conmigo. Y aunque nos arrojen saetas, y aunque nos hieran de nuestras heridas, espiritualmente hablando y hasta física, Dios apagará el fuego del infierno. Bendito sea el Señor. Qué tremendo. Se convirtieron los presos y se convirtió también el carcelero. Porque Pablo fue allá, lleno del Espíritu Santo. Hoy hay gente que no saben lo que es visitar a un enfermo en el hospital. Esos que sufren, que están agonizando, solo van al hospital o al médico cuando están enfermos, pero no se han acordado nunca del enfermo, del que está en terapia intensiva. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero los milagros están afuera. La obra de Dios está afuera. La Biblia dice que la creación entera está clamando y aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Hoy tenemos puros cultos internos, y tambores, y baterías, y pianos, y gritos de júbilo, y gente danzando, y gente sosteniéndolo para que no se caiga. Y un show, y el mundo perdido. El mundo perdido. Se acostumbraron a ese tipo de evangelio de bambalinas, carnestolendo. Sin dolor no hay consuelo. Tu fe no se prueba en los tiempos fáciles, en los tiempos en los que tú estás bien, en los tiempos felices. Se prueba tu fe en los tiempos de dolor, en los tiempos difíciles. Dios usa el dolor para formar nuestro carácter. Solo alguien que ha pasado por el valle de lágrimas, por el valle del dolor, puede consolar a otros que atraviesan por las mismas experiencias. Yo sé que tú me estás entendiendo. Es un llamado a que tú te sensibilices. Y si tú estás pasando por alguna experiencia, te dieron la espalda, tu familia te echó por el evangelio, nadie te quiere, nadie te tolera por el evangelio. Estoy hablando del evangelio verdadero, porque hay gente que no la toleran porque son legalistas, insultan a las personas y acabó con medio mundo
pero como ahora es cristiano, parece que se olvidó de donde Dios lo ha sacado y empieza a ofender gente. Y se olvidó de donde Dios lo sacó. Parece que nunca quebró un plato y rompió la vajilla completa. Alabado sea el Señor. Entonces, es nuestra experiencia de haber cruzado, haber caminado, haber pasado por el dolor, lo que nos da la capacidad para poder ayudar a otros. De verdad que es una cosa no mágica, porque la magia es del diablo, pero es algo inexplicable, que parece que en medio del dolor, el Espíritu Santo pellizca nuestra conciencia y aprendemos a considerar a otros. La Biblia dice que cuando veas a tu hermano caer, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Y que el que esté firme, mire que no caiga. Así que esta es la palabra que yo traigo hoy para ti. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que Él nos consolaría con su consuelo, porque la naturaleza de Dios es un Dios que se compadece del dolor de sus hijos, del dolor de todos. Dios sufre por la condición en la que está el mundo, por la condición en que están la mayoría de los creyentes en el día de hoy, totalmente distraídos, con la mirada puesta en otro lado, pendiente de la selección de fútbol, de la nación que sea, o de las series del Caribe. Está pendiente de todo y se ha desconectado de que Cristo está a la puerta. Y bienaventurado el siervo que cuando su Señor llegare, le consiga haciendo así. Es tiempo de volvernos al amor, que nos amemos unos a otros, que se acabe tanta pelea y pleito y contienda y divisiones entre ministros, entre pastores, entre creyentes dentro de la misma congregación. No se toleran, se calumnian, levantan sediciones, le dañan el testimonio a otro. Qué tremendo. Tenemos que entender una de las cosas que Dios aborrece, la séptima, Proverbios capítulo 6, 17 en adelante, es el que siembra cizaña, discordia entre los hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Es tiempo de volvernos al amor, de reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos, porque ya esto se terminó. El tiempo que queda es apenas para que nosotros nos volvamos al Señor. El Señor le dio 120 años a la generación antediluviana para que se arrepintiera. Cuando se cumplieron los 120 años, el Señor le dio una semana más. Le dijo a Noé, quédate una semana más. Ya había terminado el lapso para destruir la tierra, pero Dios le dio una prórroga de misericordia, una semana más. Todo está cumplido para que Cristo venga. Y yo creo que estamos en la semanita de la misericordia, para que tú y yo nos arreglemos, para que nos santifiquemos, para que nos reconciliemos, también para que tu familia entre en la barca, para que tus hijos descarriados entren en la barca, para que tus seres queridos entren en la barca. Pero tú tienes que convertirte como en la vaca que tiene la campanita y las otras le siguen. ¿Dónde están las campanas? Hay gente que no le suena las campanas porque no tienen el testimonio, nadie los sigue. Ministros que en la ciudad no tienen testimonio, nadie cree en ellos por el mal testimonio que han dado. Cristianos que ni en el trabajo, ni donde estudian, ni donde viven, los consideran cristianos porque hace rato perdieron la campana. Es tiempo de volvernos a Dios.
llenarnos de su Espíritu Santo para que podamos ser verdaderamente testigos de Jesucristo. Y nos movamos en ese poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Jerusalén es el lugar donde tú vives, puede ser tu casa, tu familia. Judea es la ciudad, Samaria es el país y de ahí para adelante el resto de la tierra. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Acuérdate, dale gloria a Dios. Cuando yo sufro ciertas situaciones, yo no le pregunto a Dios por qué, sino más bien para qué. Todo tiene una causa, todo tiene un propósito en Dios. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.